El Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió solicitar un informe sobre las convocatorias a las comisiones, asistencias y ausencias de los legisladores. La asambleísta Ana Belén Marín de Alianza País enfatizó en la preocupación del CAL frente al tema debido a que varias comisiones no han sesionado. Por ello, solicitarán a los secretarios o relatores de cada comisión remitan dicho informe hasta el próximo 31 de julio. De esta manera explicó que se llamaría a los presidentes de las comisiones con el objetivo de conocer la situación de su mesa y así establecer mecanismos para el correcto funcionamiento de los organismos legislativos en donde exista algún problema. La elección y coronación de la reina de Ibarra no se realizará por una decisión que adoptó el Consejo Municipal. Junto a Otavalo, Ibarra es el segundo cantón de la provincia de Imbabura que suspende la organización del certamen. Este era uno de los números del programa de la Fundación de Ibarra que se conmemora el 28 de septiembre. La nominación de la soberana era una tradición que se mantenía desde 1967. En la última sesión del Consejo se aprobó un manifiesto en el que se señala que esta decisión está amparada en la Ordenanza de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado. Les invitamos a visitar nuestro nuevo portal www.fmmundo.com. Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El alcalde Jorge Yunda confirmó a Diario El Comercio la integración de las motocicletas y taxis al pico y placa que aliviará el tráfico en la ciudad, afirma. La disposición se aplicará durante 8 meses, desde las 7 horas a 19 horas, para librar a Quito de la congestión vehicular, mientras se desarrolla la repavimentación de diversas arterias viales de la capital. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar justamente sobre este tema nos acompaña Cristóbal Buendía, quien es representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan, a sus órdenes. ¿Esta medida usted considera que era absolutamente necesaria para poder realizar esos trabajos de repavimentación en las vías de la ciudad? ¿De verdad va a ayudar en alguna forma? Bueno, consideramos que es una medida total y completamente antitécnica y que evidencia una suerte de improvisación en su decisión. ¿Por qué? Porque si analizamos los parámetros técnicos de la medida pico y placa, podemos observar que en términos de tráfico, la medida no ha arrojado después de 10 años de su aplicación los resultados que se esperaron cuando efectivamente fue tomada. Primero. Segundo, si es que pensamos en la temporalidad en la que esta medida se toma, estamos viendo que es en la época del año o en las épocas en las que justamente mayor demanda o mayor necesidad de transportación tiene la gente. Me refiero específicamente a la época escolar y me refiero específicamente a la época de diciembre. Claro, porque la medida inicia a partir del 1 de septiembre. Así es, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Supuestamente van a trabajar justamente en esta repavimentación durante todo el día y durante toda la noche también. Van a trabajar también fines de semana, van a trabajar feriados, es decir, van a estar 24 horas con maquinaria trabajando en las vías. Sin embargo, estamos hablando de 8 meses. ¿Es suficiente tiempo en realidad para poder arreglar las calles de la ciudad que se encuentran en tan mal estado al momento? Yo creo que la óptica debería cambiar en ese sentido. Yo creo que no deberíamos pensar solamente en el tema de infraestructura. Yo creo que primero deberíamos pensar en la gente. A eso creo que debería abocarse la reflexión de este tema. Y me refiero a que aproximadamente 120,000 personas no van a tener opción de movilizarse durante un día a la semana. Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Quito tiene alrededor de 500,000 vehículos. ¿No es verdad? Un 20% de ellos no van a poder circular durante un día. ¿Cuáles son las opciones que estas personas tienen para efectivamente movilizarse?
considerando que las prestaciones del servicio de transporte público son poco menos que deficientes, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente. Al momento contamos justamente con un sistema integrado de transporte, pero que sea óptimo, que esté en buenas condiciones para justamente, si se toman estas medidas, se dé una alternativa viable para la gente para que pueda movilizarse en la ciudad. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿En qué pensamos primero? ¿Qué es lo que priorizamos? La infraestructura, que si bien es cierto es importante, sí. Nadie desconoce el estado en que efectivamente las vías de la ciudad están. Pero primero creo que está la gente. A una madre, por ejemplo, que tiene que dejar a su hijo en el colegio, ¿qué opción le vamos a dar? A inicios de clases, cuando casi siempre la primera semana los padres son quienes conducen a sus hijos a las escuelas y colegios, ¿qué opción les vamos a dar? ¿El transporte público que hoy tenemos? ¿O el servicio de taxi que hoy día tenemos? ¿O el famoso servicio informal que todos los días todo el mundo nos quejamos? Esas son las opciones que la municipalidad está obligando a la ciudadanía a tomar en virtud de esta, pues repito, improvisada decisión. Es decir, no se la pensó, es antitécnica, Totalmente. No es viable. Analicemos 3 factores pequeñísimos. Cuando se tomó la medida hace 10 años se buscaba 3 cosas. La primera, aumentar la tasa de ocupación vehicular, es decir, que más personas vayan en un vehículo, particular me refiero. Antes de tomar la medida la tasa era de 1.2, hoy la tasa es 1.3. No pasó nada. Mejorar los tiempos de viaje de las personas del transporte público. Antes de tomar la medida, el tiempo de viaje era aproximadamente 40 minutos en promedio. Hoy es exactamente el mismo. Tercero, se planteó también la mejoría efectiva de la cobertura del servicio de transporte público. Las condiciones de rutas y frecuencias en la ciudad no han cambiado en estos últimos 10 años. Frente a eso, ¿se compadece una medida de este tipo? Nuestra visión es que no. Definitivamente es una medida total y completamente improvisada, que de acuerdo a lo que hemos recogido de la ciudadanía a través de las redes sociales, se lo ha calificado hasta como un disparate, ¿ya? En el sentido de que en las épocas de mayor demanda de movilidad del año, en las épocas de mayor necesidad de traslado de personas, se toma una medida de este tipo priorizando los temas de infraestructura. Es una antinomia en la visión de lo que efectivamente debe ser una administración. Cuando se lo pensó años atrás y se lo iba a plantear como tal al sistema de restricción vehicular denominado pico y placa, se hizo también la comparación con el modelo que se generaba en Bogotá, Colombia, con esta restricción vehicular, y ya se hablaba, se cuestionaba en ese momento también de la falta de función, digamos así, de lo poco hábil de la medida para generar un mayor desplazamiento y uso de los sistemas públicos de transportación, que es hoy lo que está viviendo también en Bogotá, Colombia. Recientemente en Lima se ha analizado también este tema. Lima lo ha asumido también al sistema de restricción vehicular. Pero muchos dicen, también hay voces que cuestionan y dicen, bueno, si no es ese sistema en este momento, ¿qué otro sistema podría ser viable cuando tenemos realmente una complicación en cuanto a movilidad? Hay saturación de un parque automotor, las vías no dan abasto. ¿Qué hacer? ¿Qué otro planteamiento podría ser? Y regresamos nuevamente al tema del servicio de transporte público, que hasta el día de hoy no tiene solución. Usted lo acaba de decir mucho mejor que yo. El eje de la movilidad de una ciudad es el transporte público, de cualquier ciudad del mundo, ¿ya? Es lo que efectivamente permite generar niveles de bienestar en términos de producción, etcétera, etcétera. Es el transporte público. Y en estos años de pico y placa no se ha hecho absolutamente nada frente a eso, simplemente con la venta del sueño del metro, que es que nos han tenido un poco entretenidos y a la expectativa de lo que pueda suceder. Pero la realidad, en la médula del problema no se ha hecho absolutamente nada. Sí, efectivamente Bogotá, México inicialmente tomó la medida, pero son medidas que, por ejemplo, en México se las tomaron no por un tema de tráfico, sino por un tema ambiental. Primero. Luego se dieron cuenta de que esto tendría algún tipo de incidencia en términos de tráfico y así lo ha asumido Bogotá, Medellín, Cali. Pero ¿cuáles son las externalidades que eso ha ocurrido? El nivel de adquisición de vehículos se disparó. ¿Por qué? Porque allá las medidas son por días y hasta de 3 dígitos. Además, el tema de la decisión anterior a una decisión de pico y placa fue justamente el crear, por ejemplo, Transmilenio. Es decir, primero
se dieron opciones a las personas de transportación y luego se restringió el uso del vehículo particular. Hoy tenemos en Quito aproximadamente 5 corredores viales, 2 en el sur, 2 en el norte y 1 en el eje central. Ninguno de ellos funciona bien, ninguno. ¿Esa es la opción que le estamos dando a las personas? Me pregunto, la gente que viene de los valles, aproximadamente 60.000 vehículos al día, ¿cuáles son las opciones que tiene? La gente que viene de Cumbayá, Tumbaco, Pifo y toda esa zona, ¿cuáles son las opciones? Y en ese momento, en la implementación, recuerdo, hago memoria, también se mencionaba de parqueaderos de borde y un sistema de conexión precisamente con líneas alimentadoras dirigidas desde estos centros de parqueadero, donde podría llegar la gente a tomar las rutas, háblese del sistema de trolebús, háblese del sistema de ecovía, para de alguna forma facilitar el tránsito. Es decir, poco o nada hemos avanzado. Correcto, y pese a ello priorizamos un tema de infraestructura, o más importante es el no tener tráfico. Esas son las motivaciones de lo que estoy entendiendo y de las declaraciones del señor alcalde, que un poco han producido esta medida. Es una decisión cómoda. Tráfico. Exacto, que no haya tráfico, eso nos lo han dicho, que no haya tráfico y poder efectivamente desarrollar las actividades de infraestructura. Pensamos que es un error gravísimo en términos de visión de la ciudad. ¿Qué es primero para el alcalde? Yo creo que lo primero para cualquier persona que esté a cargo de la administración pública, ojo, de la administración pública, es los ciudadanos, sus posibilidades efectivamente de tener desplazamientos seguros. Y justamente tomando en cuenta sus últimas palabras, algo que sorprende es que se incluyen, motocicletas, pero también se incluyen taxis. ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque los taxis viven de esto, es su trabajo. El hecho de que no tenga durante un día ese ingreso, no sé cuál va a ser la respuesta. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte del gremio, pero me parece que puede ser bastante grave para las personas que se dedican a ese trabajo. En términos jurídicos, si hacemos un análisis netamente jurídico de esta decisión, para las personas que ejercen actividades laborales a partir del desempeño del transporte público, obviamente que aquí habría que analizar un tema de violación de derechos, sí, pero bueno, eso a nosotros como ciudadanía no nos corresponde mucho analizar. Creo que eso es una tarea que el gremio lo hará y lo hará bien, pero a nosotros lo que nos preocupa es, por ejemplo, un efecto del pico y placa hace 10 años fue que la mayoría de la demanda se trasladó al servicio de taxis. El 45% de la demanda se trasladó al servicio de taxis, cuando lo que se buscaba era mejorar el nivel de ocupación del servicio de transporte público masivo. Y el resultado en ese tema fue una disminución del 3%. Es decir, ningún indicador, mis estimados, ningún indicador de los que se preveyeron contar con la decisión del pico y placa se lograron. Hoy, 8 meses de una decisión total y completamente inconsulta, total y completamente antitécnica, ¿a qué nos va a llevar? A que mañana más tarde, si tenemos un nuevo problema o una nueva necesidad, ¿esa sea la decisión? Porque eso también es lo grave. Hoy va a ser 8 meses. Y luego, si mañana habrá una dificultad, por ejemplo, por algún evento o por algún tema del metro, ¿aumentemos pico y placa también? Si es que tenemos que, por ejemplo, llenar el tubo del metro, es decir, efectivamente contar con los viajes necesarios para que este proyecto tenga sostenibilidad financiera, ¿aumentemos el pico y placa también? Claro, no es la solución. Exactamente, entonces es total y completamente antitécnico el sacrificar, el jugar a través del costo a las personas con un tema de generar algún tipo de resultado en el tema de administración pública. Creo que ese es un error craso, a partir del sacrificio ciudadano, tratar de responder con un resultado de la administración pública. Creo que por ahí no va la cosa. Ahora, inicialmente dicen que van a ser 8 meses, pero ¿qué nos garantiza que posteriormente no estén haciendo en realidad una prueba y posteriormente decidan que se quede de forma indefinida? Correcto. Lamentablemente esta forma de decidir, esta óptica que hablábamos, con la que se está tomando esta decisión, nos deja muy preocupados. Es decir, las decisiones de alcaldía parece que no están siendo efectivamente bien procesadas, no se está efectivamente haciendo los análisis
antes de tomar una decisión, y un poco nos abocan a veces a cierto tipo de discusiones que efectivamente no solucionan ni van hacia lo medular del problema de la movilidad en la ciudad, que es el transporte público. Ese es el problema real que tiene la ciudad en términos de movilidad. Y sobre eso no decimos absolutamente nada. De eso solamente hacemos anuncios, por ejemplo, de que la tarifa va a ser de 35 centavos, pero nada se nos dice de cuáles son los niveles de servicio que vamos a tener, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las cosas medulares en las que efectivamente la administración municipal debería concentrarse y no vernos abocados a este tipo de discusiones o a este tipo de decisiones que lo que van a hacer es complicarnos mucho más de lo que nos va a beneficiar. Bueno, y con esto finalizamos. Le queremos agradecer a Cristóbal Buendía, él es el representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Gracias por acompañarnos.